Buen día, buena salud, buen dinero. Reciban ustedes un saludo de fraternidad y paz. Especial Inti este día, 18 de abril, que es el cumple Heliocrones, lo que la gente le llamaría cumpleaños, de la llegada del gran Cavirge de Jesús de Galilea a esta Geadmus tierra de Ors. Hoy, un día como hoy, al rayar el alba, a la primera hora del día solar, nace el gran Kabir Jesús de Galilea, quienes lo conocimos y lo conocimos a través de su doctrina, a través de las diferentes religiones o sectas que nos hablan de su llegada. Queremos, antes de continuar, enviar un saludo a nuestros maestros Jacqueline Zeus Induceus y Samael Joaba Torbeor, en cualquier lugar de la Gea en donde ellos se encuentren. Pedimos a las sagradas energías del cosmos, a los ángeles, a los jares, que los protejan, que los cuiden. Y esperamos que su estancia entre los hombres sea por mucho más tiempo, porque gratísimas a su presencia es que la humanidad está viviendo un tiempo extra. Entonces decíamos que un día como hoy nació en la esfera Tierra una de las más grandes energías del cosmos, nada menos que la energía del Hijo de Dios. Jesús el Cristo encarna a la sagrada energía de su Padre Jehová. Por eso es que Él es uno con Él y proclama a los cuatro vientos de que nadie viene al Padre si no es a través de Él, su Hijo. Es importante entender todo esto y comprenderlo, porque a través de los tiempos, el gran plagiador Zeus, que es el mismo Satán, que tomara cuerpo físico 6 años después, el mismo ser que en los evangelios y en otros textos sagrados nos cuentan que viajaba junto a Jesús en los diferentes lugares de la tierra, el mismo ser que le tentaba a Jesús cuando, luego de recibir el bautismo de Magdus, de Juan el Bautista, ingresa la sagrada energía Cristo en Yahshua ben Pandirá, que es su real nombre, y que después de ser bautizado él tuvo un transitar, digamos, en donde hizo un ayuno de 40 días, atravesando las montañas, y el Maestro Jesús era tentado por este personaje. Justamente ya en el día 40 de su ayuno, el Maestro Jesús sintió hambre y Zeus le propuso que, cogiera panes, que cogiera piedras y los transformara en panes. Que lo podía haber hecho Jesús, porque tenía esa facultad, porque tenía ese poder de poder transformar
materias en lo que él quisiera. Es el mismo Satán que le tenta más adelante cuando le pide que se lance desde las alturas de una de las edificaciones. Porque si es Dios, pues, ¿qué le va a pasar? Ya que los ángeles lo protegerían. Y en donde Jesús le dice con autoridad que al Dios no se le debe tentar de esa forma. Es importante conocer qué es lo que está pasando en estos días, porque gratísimas a los mensajeros de Dios, Hakel y Unzeus de Induceus y Samael Joab Torbeor, la humanidad está saliendo de la ignorancia. Es importante comprender que el despertar la conciencia es aquí y ahora. Y para eso es menester que conozcamos técnicas que nos ayuden a ese propósito. Antiguamente o antiguamente, la gente se dejó envolver justamente por este príncipe de esta esfera tierra, porque el Padre Jehová le otorgó poderes. De ahí que Él hizo y hace muchas cosas más allá de lo que se le fue otorgado. El más grande de los poderes es el de plagiador, ya que juega a ser Dios y a la humanidad la tiene bajo su dominio con sus engaños y sus mentiras. Desde la venida de Jesús hace 2028 Luni Heliocrones a esta fecha nadie se había atrevido a decir y a contar las verdades que hoy los mensajeros de Dios, Kelim Zeus y Samael Joab, le están develando a la humanidad. Lo que no soporta el señor Satán es justamente eso, de que le llamen lo que es un plagiador, un mentiroso, un engañador, y que por culpa de él la humanidad está perdida, está extraviada. Ya para los años 350, para ser exactos desde el año 327 de la era cristiana, en donde en el Concilio de Nicea se alteran todas las fechas y todos los principios que querían imponer en el nombre de Jesús. Y en realidad, pues, mal utilizaron el nombre del Cristo para fundar lo que sería la religión cristiana.
que en lugar de ser cristiana, se fundó fue la religión cristiana, porque se fundamentó en la cruz. Un instrumento que fue utilizado para martirizarlo, para sacrificar al Mesías, ya que en un instrumento de ellos fue crucificado. Desgraciadamente, en esos tiempos en donde Constantino era el emperador de los romanos, y en donde a través de diferentes veredictos, sino más bien reglas o leyes, se declaró la constitución o la creación de la Iglesia Universal. Estamos hablando de la Iglesia Católica, porque católico significa universal. A partir de ese año, Constantino se proclama el primer papa de la nueva religión universal, con sede en lo que hoy es de Roma. Más adelante será proclamado al Vaticano como un país dentro de otro país, que como sus mercedes saben, el Vaticano es el país más pequeño que existe en la tierra, pero el más rico y el más millonario. Entonces es importante ir conociendo estos rasgos de la historia que nos han mantenido durante mucho tiempo en la oscuridad, en el engaño, en la mentira. Entonces vemos que con Constantino se ubica a la cruz como una de las insignias que identificaría a esta nueva orden. Especialmente los sacerdotes, quienes optaron por colgarse en sus gargantas este símbolo que los identificaba como los nuevos cristianos. Entonces, su doctrina, que se dice ser la que une a los hombres con Dios, y a través de metemiedos le fueron inculcando a la humanidad muchos principios, entre ellos los rituales, que a través de los rituales y especialmente de la confesión sabían y conocían a toda la comunidad que estaba en su entorno, de quienes se aprovechaban de múltiples formas hasta el día de hoy. Entonces, Satán, a través de los diferentes tiempos, a través de las diferentes edades, ha ido conquistando tierras, saqueando pueblos, matando a cualquier cantidad de personas que se opongan
a sus reglas. Entonces vemos cómo a través de muchas maneras Satán fue imponiendo un poder eclesiástico y religioso a través de los tiempos. Es importante conocer parte de la historia porque resulta que este personaje que se hacía pasar por Zeus, cuyo nombre era Zeus, fue, después de la muerte de Jesús, uno de los seres que más poder económico tuvo y emigró a Inglaterra, en donde construyó y se apoderó de la flota naval de los mares en ese tiempo más poderosa de la tierra. De ahí que a Inglaterra se le conoce como la madre de los mares. Entonces es importante que indaguemos un poco sobre estos misterios que hasta el sol de hoy se han venido dando, especialmente los saqueos, los robos, de los cuales la humanidad ha sido presa, especialmente las grandes comunidades a donde ellos llegaron con el poder de la cruz a imponerse. Diga usted en América, por dar un dato, porque en todos los pueblos de la tierra fueron impuestos a través del dominio de la cruz, fueron sometidos. Entonces es importante que conozcamos, por ejemplo, la mortandad que se dio en los siglos XI, XII, XIII de esta era, en donde se sacrificaron tantos millones de seres que el maestro dice que se podía pintar el mar con la sangre derramada por los mártires perseguidos por la Inquisición y otras instituciones que fueron creadas para su dominio. En el Vaticano existe una biblioteca. Se dice que es la más antigua y la más completa, en donde todavía se guardan algunos escritos, algunos papiros secretos que hablan de toda esta historia que hoy está siendo develada por los maestros Keliuseus y Samael Joab Torreón. Para el año 2000, hace 2000 años atrás, para el año 0 de la era cristiana, de la era que vivimos, el Maestro Jesús develó ya muchas cosas que se encuentran en textos sagrados, como los libros apócrifos, en donde hay mucha doctrina por conocer, muchos secretos que no narra los libros sagrados o la Biblia hebrea, porque resulta que a la Biblia le mocharon muchos de los textos o libros sagrados
que la bestia no quería que la humanidad conociera. Por eso es que se develan otros textos sagrados como la Pitisofía, por ejemplo. El libro del Corán mismo es otro texto que habla sobre mucho de la doctrina de Jesús. Y otros textos antiguos que fueron prohibidos en su tiempo y que ahora, gracias a Dios, podemos tener acceso a ellos. Sin embargo, los maestros, los mensajeros de Dios que para este tiempo están sobre la Gea, vienen a correr el velo de la ignorancia, del engaño en la que hemos vivido durante mucho tiempo. El maestro Keliun Zeus, por haber develado al mundo la fecha real del nacimiento de Jesús, que no es el 24 de diciembre, porque resulta que el 24 de diciembre, con mentiras, nos hacían creer que celebrábamos la Navidad de Jesús el Cristo, cuando lo que estábamos era celebrando el nacimiento, sí, de Zeus, el plagiador. Entonces, Satán no le perdona eso a los mensajeros, que ahora mismo los persiguen y tienen que estar autoexiliados en algún lugar de la Gea, pero que no vinieron a ser escarnecidos por Satán. Y desde algún lugar de la tierra ellos nos siguen dirigiendo en este camino que hemos decidido seguir, que es la doctrina Tao. Entonces, el decir, por ejemplo, que lo que la humanidad celebra es la semana de Satán en lugar de la Semana Santa, eso enfurece terriblemente a la bestia. Pero ya no hay retroceso. La humanidad tiene que conocer la verdad, porque a través de estos rituales, y uno de los más grandes que celebra la Iglesia Católica es la Semana Santa, en donde inclusive muchos de ellos, de sus feligreses, imitan al gran Kabir Jesús. Pero si le imitaran lo bueno sería excelente. Desgraciadamente se creen que por ser o darse de latigazos ya están redimidos. Es importante comprender que estas procesiones son rituales de los cuales se vale la bestia o Satán para seguir sometiendo a sus ovejas en un redil de perdición y de maldad. Cuando los maestros empiezan a develar cuál es el verdadero camino que nos va a llevar a la liberación, y que ese camino no es impuesto, no es obligado, que lo puede transitar todo aquel que así lo desee, porque el Padre Dios respete el libre albedrío de sus hijos. Y nosotros, los demonios que estamos en esta esfera y que somos hijos de Dios, acatamos los que queremos volver a casa
y simplemente no acatamos, pero que desgraciadamente aquí no nos quedamos. O nos vamos para arriba o nos vamos para abajo. O nos salvamos o nos condenamos. Estamos viviendo ese tiempo. Por eso es que los mensajeros de Dios nos traen la tabla de salvación, la doctrina Tao, con sus 3 pilares que no son difíciles de seguir. Una doctrina que se funda cierta en el no consumo de carne. Eso es uno de los principales requisitos, ya que es importante limpiar nuestra sangre, porque en nuestra sangre está el alma. Y si no tenemos un alma fuerte, que sea capaz de unirse al Padre, al íntimo, al Espíritu, pues por más golpes de pecho que nos demos, es imposible que podamos ser merecedores a esta salvación. Entonces la Semana Santa o la Semana de Satán, que celebra la bestia, en realidad pues es caer en un engaño una vez más, ya que la Semana Santa está prácticamente creada para adorar al dios Mitra. ¿Quién es el dios Mitra? Este dios Mitra es el que inventa a todos los santos. Él es el creador de las imágenes a las que el catolicismo adora. Entonces Mitra tiene la forma de un pez, porque Mitra en contubernio con el demonio Dagón, optan por la forma de un pez, de un pescado. ¿Sí? Por eso es que uno de los símbolos que utiliza el catolicismo es una mitra que se ponen en la cabeza, y que si le vemos en forma de lado, vemos la cabeza de un pez, de un pescado. Entonces, esta mitra, que es la toca que usan los sacerdotes, es justamente uno de los símbolos satánicos que utilizan del Papa para abajo. Papa, los obispos y las altas autoridades religiosas. Entonces es importante comprender todo esto, ¿no? Porque hoy están siendo develados de que, por ejemplo, la adoración de la cruz, el símbolo que fue de tortura y muerte del gran Kabir Jesús, y donde el dios Mitra mandó a construir, porque habían más de 600 templos en ese tiempo, y a todos los templos los mandaron a colocar la cruz, con la que adornan hasta el día de hoy y siguen, que siguen y que son adoradores de Satán, ¿no? Que ahora son 3 grandes demonios a los que están adorando,
que Satán, el dios Mitra y el demonio Dagón. Aunque es importante entender de que Dagón en este tiempo está siendo liberado, está siendo salvado de las garras de Satán. Entonces, ya el engaño en que le tiene sometido Satán a la humanidad está siendo descubierto, está siendo revelado. Ellos son los que proclaman, por ejemplo, en estos días, que no debemos comer carne en la semana de Satán, pero que podemos comer pescado. ¡Qué contradicción! Bueno, su razón tienen. Por eso es que el pez, que es el símbolo del dios Mitra y de Dagón, es utilizado, es manipulado en estos días al considerar que el pescado no es carne. Entonces, en estos días, Avirán y Dagón hacen llamarle Semana Santa, cuando en verdad es la semana de Satán. Es importante toda esta doctrina y que les invitamos a que indaguen un poco más, porque los días de la luz están ahora con nos. Entonces es importante conocer esta doctrina del Tao que nos traen los mensajeros, porque es la misma doctrina de la iglesia de la Odisea, que habla el libro del Apocalipsis de Juan. Y la iglesia de la Odisea se encuentra en los cielos del microcosmos hombre, en nuestra parte superior, en la corona de la vida. Allí es donde se encuentra la fuerza energética más importante que tienen los seres humanos. Entonces, hoy es día de Navidad, que nosotros no lo llamamos Navidad, sino Davidad, porque no es la fecha que no da vida. Novidad, Navidad es no vida. En cambio, el nacimiento de Jesús, que es este 18 de abril, es Davidad, porque da vida. Inclusive en esta fecha se ha proclamado como la fecha del no hambre, en donde toda la comunidad Tao judío de verdad que está levantándose en la tierra practica la darvidad. Esto es llevar un alicierto a todo aquel que necesita de un alicierto. El padre Jacqueline Zeus Induceus nombra esta fecha como el día del no hambre, como un homenaje que le realizamos al gran Kabir Jesús de Galilea, que justamente un día como hoy, a la hora nona, que son las 3 de la tarde, muere en la cruz. Justo un 18 de abril, cuando él cumplía 33 luni heliocrones de haber llegado a esta esfera Gea.
Entonces, ahora que ya conocemos la verdadera fecha del nacimiento de Jesús, seamos inteligentes y dejemos de estar celebrando la Navidad de Satán, que es la que celebramos el 24 de diciembre. Y recordemos siempre que Satán es el más grande plagiador que ha venido a los seres humanos, que ha venido a esta esfera tierra, con engaños y con el poder que se le fue otorgado, porque para implantar o para imponer una fuerza como la que él nos impone, se requiere de un poder especial, y ese poder especial solamente la puede otorgar Dios, el Padre Jehová. Entonces hoy terminamos con el tema de la vida, pasión y muerte de nuestro gran Kabir Jesús el Cristo, y que en reuniones pasadas inclusive nos vimos muy saboteados, muy interferidos, porque no nos dejaron contar la historia como correspondía. En todo caso, es importante que cualquier inquietud que tenga, por favor, nos la haga saber para dialogar, para conversar. El día sábado pasado estuvimos reunidos con muchos seres de muchos países, de México, de España, de El Salvador, de Colombia, de Perú, de Bolivia, a quienes les damos un saludo muy especial, y queremos invitarles a que se integren a un grupo de doctrina que estamos creando, para lo cual es importante que se inscriban. Mándeme su nombre, del lugar en donde está y su número telefónico, porque nos vamos a empezar a comunicar por WhatsApp días especiales, porque hay muchas doctrinas que son hasta cierto punto secretas, que no deben ser públicas, pero que ustedes pueden ser parte de esta comunidad a la que queremos informar. Para eso tenemos que formar grupos de seres que se denominan senos. Un seno está compuesto por 15 seres. O lo que vendría siendo 2 abadías o 2 abads. Un abad está conformado por 7 seres. 2 abads formarían 14 seres, más el que les dirige, serían 15. Entonces, todos los que se vayan inscribiendo, vamos a ir formándoles estas abadías, estos senos, para que podamos ser merecedores de un Dharma. Un Dharma especial es un premio que Dios le otorga a todo aquel que empieza a impartir esta doctrina Tao. Y los senos que vamos a conformar son para eso, para que en el lugar en donde usted se encuentre pueda impartir la doctrina. Y para esto necesitamos agruparlos, inscribirlos, porque estos listados van a llegar al Padre, van a llegar a donde el maestro Hakel Zeus Induceus
quién los va a recibir, quién les va a dar los cimbres si es que no lo tienen, y quienes van a recoger nuestros karmas para poder ser liberados. Estamos a tiempo antes de que ellos se vayan de esta gea. Queremos que sus mercedes, doy sus mercedes, nos hagamos merecedores a la liberación. Para eso necesitamos entonces formarnos ingresando en estos grupos de Traalto que vamos a ir formando. Ojalá sean parte de los primeros senos. Cada seno va a tener un dirigente, cada seno va a tener sus abats. Ojalá un seno lo podamos formar por 7 seres varones y 7 seres evas. Y para eso pues es menester que nos inscribamos. Pueden hacerlo a través de arpindaloesophamag@gmail u otro correo arpindalo@gmail, solamente arpindalo@gmail, y nos envían, o pueden ingresar también directamente a nuestro símero telefónico, que Ecuador es 593 y el número del celular 962 62 7474. Redigo, más 593 962 62 4747. Entonces ese es el número de WhatsApp que puede ingresar directamente. Nos da sus nombres, la edad que tiene, si es posible pues el sexo y el lugar en donde se encuentra. Y prontamente nosotros acá le registramos y empezamos a formar estos senos. Que el Padre Jacqueline Zeus de Induceus y el Maestro Samael Joabatorbeor vierta por sobre sus cabezas las bendiciones que son menester para tener paz, para tener armonía y tener salud. El día de mañana nos vamos a actualizar con todo lo concerniente a lo que está pasando en Ucrania, y en donde los ejércitos del cielo están librando las más duras de las batallas. Les esperamos entonces el día de mañana en otra reunión especial. Que Dios me los cuide. Habló para sus mercedes el Maestro Arpíndalo desde el ombligo de la Gea en Quito, Ecuador. Om Sea.